Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar y conocer en profundidad el nuevo exfoliante facial de Nivea que tiene arroz y nos dice que es un exfoliante purificante. Vamos a conocer en profundidad, en primer lugar, toda la información que nos dice en el etiquetado con respecto a las propiedades del producto. Luego nos iremos al listado de ingredientes y veremos en qué lugar se encuentran los activos que justamente vienen resaltados en el etiquetado y veremos realmente qué es capaz de hacer por nuestra piel y a qué tipo de piel se ajustaría mejor. Finalmente haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Ya empezamos! Que Nivea lanzó este exfoliante facial que está específicamente formulado para pieles mixtas. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser ir a su etiquetado y ver todas las propiedades que dice que es capaz de realizar en nuestra piel para que cuando vayamos al listado de ingredientes podamos comprobar si realmente es cierta toda la información que viene en su etiquetado. En su etiquetado fundamentalmente nos dice que contiene arroz y aloe vera de cultivo ecológico, que el 100% de los exfoliantes que contiene justamente este producto son de origen natural, que nos va a ayudar a hacer esta exfoliación de nuestra piel, a dejarla suave, a eliminar las células muertas y también que no contiene microplásticos en su composición. Por último nos dice que nos va a ayudar a matificar nuestra piel, es decir, a controlar estos brillos y por eso nos dice que es ideal para piel mixta. Veremos cuando veamos el listado de ingredientes si también podría adaptarse bien a pieles grasas y no solamente a pieles mixtas, pero lo que busca fundamentalmente este exfoliante es suavizar nuestra piel, retirar todas las células muertas, eliminar estos brillos, matificar nuestra piel y lo más interesante es que contiene y resalta en su etiquetado el arroz y el aloe vera. Antes de empezar a analizar todo el listado de ingredientes vamos a hablar del modo de uso y es que este exfoliante se debe de utilizar con nuestro rostro humedecido. Deberíamos de dar un suave masajeo por todo nuestro rostro evitando la zona del contorno de ojos y la zona del contorno de labios y posteriormente retiraríamos con agua y ya continuaríamos con nuestra rutina habitual. Es importante también tener en cuenta en este modo de uso que este producto debemos de utilizarlo de 1 a 2 veces por semana como máximo. Y bien, y dicho esto, ya vamos a pasar a conocer todo su listado de ingredientes que tiene 25 ingredientes en total y viene resaltado justamente en su listado, antes de que empiece todo su índice, viene resaltado que no contiene alcohol. Así que cuando vayamos al listado de ingredientes iremos viendo que si efectivamente se cumple que no contenga alcohol en su composición. Lo que más me ha gustado es que encontramos en primer lugar este extracto de arroz. Y es que no solamente actúa como exfoliante, justamente estas partículas del arroz actúan como un exfoliante suave en nuestra piel, dejándola más suave, sino que también nos ayuda a absorber este exceso de sebo. Me ha encantado encontrar este activo justamente en primer lugar, estando en la mayor proporción en nuestra formulación, porque normalmente muchos exfoliantes sí que es verdad que encontramos partículas exfoliantes, pero no las encontramos en el primer lugar. Y en este caso, como justamente esta exfoliación con el arroz, estas partículas del arroz no son unas partículas tan agresivas, sí que nos ayudan a hacer una exfoliación y también nos absorbe el sebo. Es muy importante también que estemos encontrándolo en primer lugar, que está en una gran proporción, está en la mayor proporción con respecto al total de la fórmula. El hecho de encontrar el extracto de arroz en el primer lugar, en esta alta proporción, nos va justamente a conseguir que la exfoliación sea una buena exfoliación de nuestra piel, que vamos a conseguir eliminar todas las células muertas, que vamos a conseguir que nuestra piel quede bien suave y además lo que nos decía con respecto a la matificación de los brillos y que se adaptaría bien a las pieles mixtas, estamos viendo justamente que al tenerlo en la más alta proporción vamos a conseguir todas estas propiedades y vamos a ver cómo nuestra piel está mucho más matificada, mantenemos a raya estos brillos y limpiamos bien nuestra piel. Esta exfoliación en profundidad, esta limpieza, retirar todas estas células muertas, etcétera, lo vamos a conseguir. A continuación, en el número 2 tendríamos el agua y a continuación encontramos un activo que fundamentalmente nos ayuda a eliminar las impurezas de nuestra piel y también absorbe este exceso de grasa, por lo tanto también tendría acción matificante. Estamos encontrándonos bastante arriba en el listado de ingredientes justamente estos activos que nos ayudan a matificar mucho nuestra piel y también a exfoliarla, a retirar bien todas las impurezas de nuestra piel. A continuación, en el número 4 tenemos un surfactante, un agente de limpieza suave que viene derivado del azúcar y del aceite de coco. Este surfactante justamente es apto para pieles sensibles, pero en este caso se adaptaría muy bien a esta formulación, ya que como hemos visto tendríamos más arriba estos activos más importantes que nos van a ayudar a matificar bien y también a exfoliar, y a continuación tendríamos un agente de limpieza que también nos va a ayudar a retirar
todas las impurezas de nuestra piel, a limpiarla en profundidad y de una forma suave. En el número 5 encontraríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante hidratante. Como ya sabemos, los humectantes se encargan de mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Y en este caso han añadido esta glicerina para que justamente tras toda esta exfoliación que estamos realizando, estos activos que se encuentran más arriba, nos ayude también a mantener nuestra piel hidratada. En el número 6 tendríamos un activo que actúa como agente de control de la viscosidad de nuestra formulación, y a continuación de este encontraremos otro surfactante suave, otro agente de limpieza. En el número 8 tendríamos un polímero sintético cuya estructura está bastante alejada de los plásticos y nos ayuda fundamentalmente a estabilizar nuestras emulsiones. En los siguientes 4 ingredientes encontramos activos fundamentalmente humectantes, y es que encontramos el aloe vera, también encontramos un derivado de la glicerina y otros activos que fundamentalmente nos van a ayudar a hidratar en profundidad nuestra piel. Es muy importante que cuando estamos frente a exfoliantes también tengamos estos activos que nos van a aportar hidratación a nuestra piel, ya que debido a esta exfoliación es muy importante aportar esta hidratación también a nuestra piel para que se sienta nuestra piel bien hidratada, además de haber eliminado también todas estas impurezas, etcétera, que notemos que nuestra piel no nos queda tirante, no nos queda seca, etcétera. Y justamente estos activos nos van a aportar esta hidratación. Sí que me hubiera gustado que el aloe vera hubiera estado un poquito más arriba. Cuando hemos encontrado la glicerina en el listado de ingredientes, hubiese sido ideal en ese lugar del listado de ingredientes hubiese estado el aloe vera. Realmente hubiese sido perfecto para la formulación. En el número 13 encontramos otro surfactante, otro agente de limpieza suave. Y de aquí, de cara al final de la formulación, si queréis entretenerme en ingrediente, vamos a hablar en general un poquito de lo que nos encontramos. Y es que encontramos mucho emulsionante y tensoactivo. Y esto es porque ya sabemos que los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua, el aceite, sean estables. Y tensoactivos lo que hace justamente es que haya una dispersión uniforme del producto. Y encontramos justamente varios activos que tienen esta doble funcionalidad, ser emulsionantes y también ser tensoactivos, para asegurar la distribución uniforme de todo el producto y también esta estabilidad entre estas mezclas de líquidos no miscibles como el agua y el aceite. Añadido a esto también tenemos un regulador del pH, también tenemos un conservante, tenemos perfumantes, tenemos agentes quelantes que dan estabilidad. Sí que quería destacar que encontramos sal en la formulación de este exfoliante. Ya sabéis que la sal no supone ningún problema en nuestras formulaciones. Es cierto que muchas personas sí que queréis que vuestros cosméticos no contengan sal porque sentís que reseca mucho vuestra piel. Si lo utilizáis en productos capilares sentís que reseca mucho el cabello, pero está en una proporción tan bajita, y viendo también todos los activos que tenemos más arriba que tienen función humectante, hidratante, no debería suponer ningún tipo de problema, no deberíamos sentir nuestra piel tirante, no debería de resecar, debido a que mucho más arriba tenemos elementos que son humectantes y que nos van a ayudar a mantener nuestra piel bien hidratada. Y bien, ya que ya hemos conocido todo el listado de ingredientes, realmente hemos visto que este producto es capaz de exfoliar en profundidad nuestra piel, que va a mantener a raya estos brillos, va a ayudarnos a matificar bien nuestra piel. Hemos visto que nos la va a ayudar a mantener también bien hidratada, y lo único que podríamos decir es que el aloe vera hubiese sido ideal encontrarlo un poquito más arriba. No se encuentra muy de cara al final del listado de ingredientes, pero hubiese sido ideal encontrarlo, por ejemplo, en el lugar donde se encuentra la glicerina. Pero realmente lo mejor que tiene este producto es encontrar el extracto de arroz en primer lugar, estando en una gran proporción con respecto al total de la forma. Y bien, y por último vamos a conocer el precio y hacer unas conclusiones finales. Y es que este exfoliante cuesta entre 3,45 € a 4,50 € aproximadamente por 70 mililitros de capacidad. Realmente, si encontramos el precio más económico por 3,45 € por 70 mililitros de capacidad, teniendo en cuenta que es un producto que utilizamos únicamente de 1 a 2 veces por semana, es decir, que nos va a durar muchísimo, realmente no me parece que la valoración de la relación calidad-precio sea mala. Estamos viendo que tenemos en primer lugar el activo del arroz, que nos va a ayudar tanto a retirar bien todas las impurezas de nuestra piel como también a matificarla, por lo que realmente sí que encontramos el activo, uno de los activos más importantes lo encontramos en la proporción más alta de nuestra formulación. Es cierto que si lo encontramos con un precio algo más elevado de 4,50 €, sí que sería un precio algo elevado realmente para el producto. También estamos pagando una marca, estamos pagando la marca de Nivea, pero si lo encontramos entre 3 €, 3,50 €, me parece que la relación calidad-precio es bastante buena. Hemos visto que es un producto que tiene una buena composición, que va a conseguir todo lo que nos indicaba en su etiquetado, que puede ayudarnos a retirar bien todas las impurezas de nuestra piel, mantenerla hidratada
y mantener a raya todos estos brillos, matificar nuestra piel, así que realmente sí que cumpliría todo lo que nos dice y tiene muchos de los activos más importantes en una proporción muy alta. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado este producto, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que analizara otros exfoliantes faciales, otro tipo de productos de otras marcas, etcétera, dejándolo todo aquí en los comentarios. Y como ya sabéis, para todos algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!